Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a otro programa de Soñando Despierta. Yo soy Laura, Chispa Inquieta. Hoy os traigo un programa que para mí es especial porque voy a hablar de una materia que está presente en la vida de todo ser humano, aunque a veces diga que no. Os voy a hablar del arma más poderosa que tenemos la humanidad y que nos ha hecho avanzar como especie y nos hace mejorar cada día o llevarnos también a veces por el camino menos positivo. ¿Qué es? Es la creatividad. Comenzamos. Este tema que es tan bonito y tan interesante, es algo que es tan cotidiano que a veces lo pasamos por alto. La creatividad es esa llave, esa clave, ese arma poderosa que tiene el ser humano, que no la tiene ninguna otra especie del planeta, que sepamos, vamos. Es posible que haya otras especies que no conozcamos todavía. No vamos a decir que hemos descubierto todo, porque no es así. Pero como os decía, somos la única especie conocida en este planeta que tiene la facultad de poder imaginar y crear. ¿Y qué es la creatividad? Vamos a hacer una pequeña definición de lo que llamamos creatividad. Es la capacidad de generar ideas o conceptos nuevos a través de la relación entre ideas y conceptos conocidos que producen soluciones originales. La creatividad es para mí un lenguaje del alma, es un arma curativa, es una manera de ver el mundo de una manera diferente y por eso es un arma tan poderosa, porque nos transforma, nos hace convertirnos en seres humanos mucho mejores y mejorados para nuestro entorno, para nuestros seres queridos, para nuestro entorno profesional. A mí me sorprende cada día que muchas personas expongan que no son creativas, cuando es una necesidad tener esa creatividad en el día a día, ya sea para las tareas más cotidianas, como es cocinar, como es arreglar cualquier problema que tengas por casa. Bueno, sí es cierto que hay personas que parece que siempre necesitan llamar a alguien para arreglar algo, pero normalmente la creatividad está presente y es necesaria para todo. El hambre agudiza el ingenio, ¿no? Siempre se dijo esa frase tan bonita, ¿o no? Porque lo del hambre siempre es algo que no nos hace sentir cómodos, ¿verdad? Pero es verdad, cuando necesitamos una salida, una solución, nuestro cerebro trabaja y consigue encontrar esa solución para ese problema. Sí es cierto que ahora mismo me estoy acordando que sí hay determinados animales, como en este caso las sepias, que lo he visto o lo he leído en algún documental, y los pulpos saben resolver problemas. Quizás tenemos ahí un eslabón perdido que no estamos teniendo en cuenta. También es cierto que los primates superiores tienen esta facultad, lo que quiere decir que sí, que hay diferentes especies que sí tienen ese paso. Hombre, yo no sé hasta qué punto pueden imaginarlo o lo van aprendiendo, porque también la memoria en el ser humano juega un papel súper importante para todo, para el lenguaje, para comunicarnos, para poder sobrevivir. Pero sí es cierto que lo que es la creatividad en sí, lo que es tener una idea, una imagen y poder plasmarla, no es algo que podamos ver en ciertos animales, ya que la mayor parte de ellos funcionan por instinto. Es algo tan mágico, digámoslo así, como cuando tenemos una imagen en nuestra cabeza y conseguimos plasmarla, luego se convierte en una idea real. Y piensas, esa idea real
ya existía antes de lo imaginado, es darle esa vuelta de tuerca al concepto. ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? Pues a lo mejor en algún lugar que no sabemos muy bien cómo explicar, eso ya estaba, lo hemos arrastrado hasta nosotros. Es muy curioso. Como os decía, no hay nada que antes de haber sido creado no haya sido imaginado. Es decir, que todo ha tenido que pasar previamente por nuestra mente. Como decía en los principios herméticos que ya habíamos visto en anteriores programas, tenemos el principio del mentalismo. Todo es mental, el universo es mental, decía este principio, dice este principio, este axioma. Es totalmente aplicable. Primero, a veces tiene que pasar esta imagen, esta idea, este concepto por nuestra mente para luego poder ser desarrollada. ¿Cómo llega esa idea? Pues tiene muchas maneras. A veces pues puede, la capacidad también que tiene el ser humano es de recopilar con esa memoria que decíamos, recopilar diferentes ideas y luego, a partir de unas ideas que aparentemente no tienen conexión, conseguir unirlas y crear una idea original. Hay una película que habla un poco sobre este tema que os comentaba, sobre qué fue antes el huevo o la gallina, porque habla sobre que la humanidad no ha conocido las canciones de los Beatles, o sea, ha ocurrido esa realidad, y de repente se olvida, pero solo una persona recuerda las canciones de los Beatles y desarrolla su carrera con esas canciones que luego tienen éxito o no. Luego, más allá, yo no he visto la película, pero sí que me pareció un argumento curioso y que se puede aplicar a este tema. Esa inspiración viene de algún lado, puede ser aparentemente original, pero puede ser que ya haya estado en otro lugar, que no sea determinado y que no podamos explicar. Es una idea ahí. A veces no somos conscientes del poder que tenemos, ya sea para, en este caso, pues crear algo, pero también tenemos la facultad de crear algo que destruya. Tenemos una responsabilidad muy grande, pero enorme, y no nos damos cuenta. Somos seres creadores y creativos, y a veces esa misma creatividad, ese impulso creador, esa acción inspirada, que me gusta mucho esa frase que es acción inspirada, nos llega y nos impulsa a hacer ciertas acciones que en muchas ocasiones nos pueden sacar de un problema, nos salvan incluso la vida. Entonces sí que las personas no somos conscientes de esa capacidad tan grande, de ese poder, de ese incluso superpoder que nos da el hecho de tener esa habilidad, esa capacidad. Es el regalo más preciado que tiene el ser humano y a veces el que menos valoramos. Bueno, no todo el mundo, hay personas que directamente tienen una profesión que necesitan esa capacidad creativa para poder desarrollar su trabajo y poder solventar situaciones y problemas, ya sea, como os decía, de una manera más artística, más plástica, o de una manera más técnica. Soluciones técnicas, soluciones plásticas. Más de uno se sorprendería que dice, no, yo tengo una carrera científica y yo no soy creativo, yo no soy de artes, pero hay hoy en día muchos científicos que están utilizando soluciones plásticas para poder llegar a solucionar problemas técnicos y científicos. Entonces, bueno, creo que es importante que nos demos cuenta de esa capacidad, de ese poder que tenemos en nuestras manos. Realmente los científicos y todas las personas que investigan el tema de la creatividad están unidos en el sentido de decir que no hay ideas originales, no hay nada que sea absolutamente original en la naturaleza, en todo lo que creamos. Siempre nos basamos en pequeñas ideas cogidas aquí y de allá. Hay mucha gente creativa, muchos creadores, incluso de cualquier materia, que lo que hacen son recopilar, pues unos hacen álbumes con imágenes
o bien archivos en este caso para digitales con diferentes imágenes, ya sea de una manera u otra, para luego hacer un visionado, así hacer como un brainstorming y encontrar una idea, juntar conceptos, ideas y crear esa idea nueva. Y eso es así, o a veces puede darse lo que llamamos, que ya habíamos hablado de Jung, la sincronicidad, ¿no? Que a veces necesitamos una idea, estamos dándole vueltas durante días y de repente pasa un autobús, pasa un anuncio, ves cualquier cosa, un anuncio de la tele y dices, o una persona que esté hablando de una manera que no tenga nada que ver y de repente tienes ahí tu idea y ahí tienes el germen de esa idea primigenia para poder desarrollar y poder crear lo que necesitabas, ¿no? Es bonito y es curioso a la vez. Como os decía, todos los seres humanos somos personas creativas. En la más tierna infancia es ese momento ideal en el que tuvieron que haber regado las personas de las cuales dependíamos esa semillita para poder hacer crecer lo que es el árbol de la creatividad o haber desarrollado esa creatividad dentro de cada persona. Las personas que afortunadamente hemos tenido la suerte de poder desarrollarlo, pues seguramente de adultos, en la edad adulta, sí hemos podido enfocarlo en nuestra profesión. O bien, aunque no desarrollemos la profesión a lo mejor en el ámbito más creativo, sí nos facilita el hecho de buscar soluciones creativas para cualquier situación. Siempre tenemos las personas que nos consideramos creativas y que hemos invertido, hemos desarrollado esa facultad, porque sí, lo tiene todo el mundo, pero luego se desarrolla y crece en mayor o menor medida. Esto es como una planta que la riegas o no. Luego, en el día a día, esas soluciones que buscamos para los problemas que nos van llegando, pues nos hacen ver las cosas de manera diferente. Y eso es muy positivo y eso es a veces también muy satisfactorio, porque te das cuenta que ante una situación en la que todo el mundo ve las cosas de una manera determinada, tú le das una vuelta y dices, perdona, esto puedes hacerlo de esta manera. Y a veces el resto de personas pues no caen en la cuenta de esa posibilidad, ¿no? De esa opción. Entonces, por ese terreno sí que podemos decir que es algo que también, aunque tengamos, tiene que desarrollarse. ¿Y cómo crece? Pues crece luego en todas las facetas de nuestra vida, ya sea la profesional o la personal. Es la manera en la que luego podemos aplicarlo en la vida y es fundamental también tanto para nuestro desarrollo como seres humanos individuales, para nuestro desarrollo personal, incluso nuestro desarrollo espiritual, digámoslo así. No se desarrolla en la escuela, se está teniendo un pensamiento totalmente convergente, es decir, lógico y no divergente, que lo llamaríamos ilógico o un poco dándole la vuelta, ¿no?, a las cosas, un pensamiento que es expansivo y que consigue coger una idea y darle totalmente la vuelta. Yo lo dejo ahí porque me parece que deberíamos hacer esa reflexión para que la escuela vuelva a confiar en las artes. Estás desarrollando facetas en ti que algún día vas a necesitar y que vas a agradecer haber tenido esa oportunidad de desarrollar esas capacidades y esos talentos que tenemos, a veces dormidos. Es una pena que no se tengan en cuenta otro tipo de sistemas educativos, de escuelas para la creatividad y para el desarrollo del ser humano, ya sea como el tipo como la Waldorf de Steiner, ¿no? Sí que es llamativo que el hecho de crear patrones de ser humano que sea todo muy lógico y racional nos escapa y hace que al final no consigamos desarrollar
ciertas habilidades que luego el ser humano pues no deja de estar un poco cojo sin ellas. Yo creo que una persona que no haya desarrollado, como comentaré luego más tarde, esta creatividad, la creatividad o desarrollo de la intuición, de desarrollar su inspiración ante esos impulsos, pues que nos puedan, una necesidad, yo creo que está un poco bloqueado, ¿no? Tiene una capacidad, tiene un valor que le han bloqueado y que no puede, y que eso va a evitar que pueda salir de ciertas circunstancias en su vida que para él sean importantes. ¿Cómo desarrollan los niños estas habilidades? Pues a través del juego. Muchas veces evitamos que los niños jueguen, los tenemos delante de una pantalla y ya está, y nos olvidamos de ellos. Entonces no hacemos que esa semilla esté regada de la creatividad. Yo, como niña que nació en los 80, yo no tuve una pantalla de ordenador hasta el año 99-2000 en mi casa. Sí que tuve pues, videojuegos, pero no tenía un teléfono móvil, una tablet delante de mí para comer, para todo. O sea, sí, yo me crié con la tele, pero tenía mis parcelas de juego, de esparcimiento, que no tienen ahora los niños. Ya no tienen esa capacidad de salir a lo mejor a la calle y jugar o ir a un parque. Prefieren quedarse en casa viendo pues, dibujos animados, siempre por la tablet, por el móvil, o los padres le sacan con el teléfono delante. Entonces al final no se puede desarrollar un intelecto, una mente con una pantalla siempre delante. Steve Jobs no dejaba que sus hijos cogieran el móvil y ya sabemos todo lo que desarrolló con Apple. ¿Por qué? Por alguna razón será. Entonces yo creo que deberíamos permitir que se riegue la semilla de la creatividad a través de cualquier expresión artística, incluso técnica, porque también se puede a través de mecanos, de juegos tipo Lego, de construcción, y se puede desarrollar la mente de una manera maravillosa para luego ser unos adultos que consigan solucionar problemas, ya sea doméstico como sea profesionalmente. ¿Cuántas personas pues tienen un parón en su vida y empiezan a desarrollar poco a poco ese talento artístico dormido, ya sea con cualquier tipo de expresión artística? Ahí está, que luego consiguen mejorar porque están creando conexiones en su mente, en su cerebro. Y además están haciendo que puedan en ese momento desarrollar una paz interior y un conocimiento de sí mismos que antes no tenían. La creatividad es una vía de expresión y de crecimiento interno, nos hace ser expansivos y curiosos, nos hace sentir realizados y por ello nos aporta satisfacción y felicidad, que al fin y al cabo estamos aquí para ser felices según como veo yo las cosas. No creo que estemos aquí para sufrir, sino para poder desarrollar todo lo que tenemos dentro, todo el potencial que la naturaleza, que nuestros antepasados, nuestros ancestros han volcado en nuestra genética. Y así como a través de la historia, todo ese conocimiento, poder desarrollarlo y crecer, ¿no? Que es al final la razón por la que estamos aquí. También nos conecta con algo que está más allá de nuestros sentidos. Es la llave que nos conecta y que atrae a nuestra mente y percepción mundos y estados de consciencia y de conciencia elevados, de alta vibración, como un portal que se nos abre y nos muestra un montón de cosas que antes no podíamos ver, porque ¿de dónde viene a veces esa inspiración? A veces lees una noticia en la cual un autor, vamos a hablar de música, ¿vale? Un autor haya escrito una canción con cierto estribillo y luego, tiempo más tarde, otro autor desarrolla una canción con una melodía muy similar, que a lo mejor ninguno de los dos han leído, han escuchado la canción del otro,
También se da con escritos. ¿Por qué un escritor puede desarrollar una idea, por un lado, y luego, por otro lado, otra persona, a lo mejor en otra época, puede desarrollar esa idea muy parecida? A veces las musas están ahí y no echamos cuenta de ellas. Tenemos esa posibilidad de desarrollar esa faceta creativa, pero muchas veces esa faceta creativa es una llave para hacer una inmersión en otras profundidades de nuestro ser. Como ya he comentado en otros programas, cuando nosotros desarrollamos un momento en el que estemos concentrados en una materia, pues ya sea pues a lo mejor dibujando o bien conduciendo, cuando estamos en ese punto cero, digámoslo así, estamos como meditando. La meditación abre puertas dentro de nosotros que a veces no entendemos muy bien, simplemente nos dejamos llevar. Y esas puertas a veces nos llevan a territorios que, aunque no seamos conscientes de ello, sí nos conectan con realidades que nos llevan más allá de lo que es conocido para nosotros. Porque, como decía antes, pues podemos hacer una biblioteca de cosas que para nosotros sean conocidas y luego unamos esos conceptos. Pero ¿qué pasa si un día llega una idea totalmente que no haya pasado por tu vida? Bueno, a veces pasan muchas ideas inconscientemente, muchas cosas, que luego, por ejemplo, cuando tenemos un sueño, pues de repente soñamos con cosas muy inconexas. Pero, cuando tenemos una idea que no sabemos de dónde viene, esa musa que nos visita, esa inspiración que es esencial y que nos pilla la mayor parte de las veces trabajando o no, o en un momento en el que no estemos pensando nada, ya sea por ejemplo en la ducha, que suele pasar mucho, ¿de dónde viene? A mí me parece que deberíamos a veces hacer esa reflexión. Como decía, las musas, esas musas de las que siempre se ha hablado a lo largo de la historia, yo creo que no es en vano, no es en vano esa imagen de ese ser que nos puede visitar, que nos abre la puerta a un mundo de ideas y de pequeños instantes de brillantez, ¿no? Entonces, bueno, creo que deberíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Esa apertura a ese mundo que puede ser los registros acásicos de los que hablan las religiones orientales, o bien el inconsciente colectivo que nos conecta, por eso de que una persona pueda tener una idea en un punto del globo y en la otra años más tarde, o al mismo tiempo la puede tener otra persona a miles, millones de kilómetros. Estamos todos conectados por esa red invisible que nos facilita a veces esa idea que nos hace crecer y desarrollarnos, tanto como individuo como colectivamente. Yo creo que es interesante esa idea. Luego también a veces pienso que, como decía, que íbamos desarrollando lo que es el tema de la creatividad a lo largo de la vida, pero y que vas desarrollando esos talentos y esas habilidades, pero a veces también esos talentos nos hacen ser un poco esclavos, porque en el momento que no podemos desarrollarlo tenemos esa pesadumbre de no poder ejecutar esas ideas o bien a veces hasta perderlas. Por eso las personas creativas solemos hacer apuntes. Yo tengo los cajones llenos de libretas con apuntes de aquí y allá. Y luego digo, ¿qué es esto? A lo mejor lo escribí hace 2 o 3 años. Y dices tú, pues es una idea que me gusta, o es una idea que en su momento me gustó y que ahora desecho. Las personas que somos creativas, o que hemos, mejor dicho, desarrollado esa creatividad, sí es cierto que si no conseguimos llevar a cabo esa ejecución, nos sentimos frustradas y nos crea mucha ansiedad.
¿Cuál es el hilo conductor de ese impulso? La pasión, el tesón, la constancia, el amor por las cosas que nos gustan, ese impulso arrebatador que no nos deja hasta que conseguimos llevar a cabo esa idea que queremos desarrollar y que queremos hacer que crezca y no solo que se quede en un papel o en una idea vaga que se vaya en un momento dado. Como para terminar ya toda esta disertación sobre la creatividad y lo importante que es para el ser humano y para todos, ese dejarnos fluir y dejarnos llevar por esa capacidad tan maravillosa que es la de crear, y dejarnos arrastrar por ese impulso creador maravilloso que nos ha regalado la naturaleza, o el ser creador, si es que está ahí, llamémoslo así. Hay diferentes formas de poder desarrollar o mantener esa capacidad a lo largo de nuestra vida. Os diría pues eso, que ya os lo dije, pues llevar una libretita e ir apuntando cosas. Yo es que tengo un montón y voy apuntando cosas por todas partes. Pues a veces no siempre tener el mismo recorrido cuando vas por la calle, vas de casa al trabajo a casa, pues cambiar a veces ese recorrido para ver cosas nuevas, viajar, aunque sea no muy lejos, no hace falta irse muy lejos, ir a la naturaleza te da esa limpieza mental, y también el poder respirar aire puro, que en las ciudades pues normalmente pues no se puede, pues esa limpieza en todos los sentidos y esa maravillosa vibración que nos da la naturaleza, los árboles, las plantas, los animales. ¿Qué más? Escribir, pintar, cualquier tipo de expresión artística, cantar, que a mí me encanta cantar, bueno, hacer listas, escuchar música, juegos creativos, tener orden en nuestra vida, porque a veces el desorden pues al final nos crea ese caos, que es cierto que las personas creativas somos un poco caóticas a la hora de tener nuestros espacios de trabajo, pero yo creo que eso también, una cosa es el orden en el que tú puedas tener las cosas guardadas y en tu vida, y otra cosa es el caos creativo en el cual tú tienes encima de una mesa un montón de materiales y tú puedes ir cogiendo cada uno de ellos y puedes ir decidiendo cuál usas y cuál no usas, ¿vale? Y bueno, a veces permitirnos cometer errores, que a veces siempre pretendemos ser perfectos y los errores son con lo que aprendemos desde pequeños. Si no nos dejan cometer errores, nos frustran mucho. Cometer errores es la manera de aprender, porque sabes que no vas a volver a repetir, no vas a volver a tropezar en esa piedra, y es súper importante. Desde mi punto de vista, todo error que he cometido, la mayor parte de ellos han sido una pieza clave para poder aprender. Entonces, todas las personas que nos dedicamos al hecho creativo, que nos hemos dedicado a ello, que al final lo utilizamos para todas las facetas de la vida, es importante equivocarse y no sentirnos mal por ello tampoco, aceptar nuestros errores y poder aprender de ellos. También es importante descansar bien, romper reglas, no siempre seguir los mismos patrones, porque para poder crear nuevos caminos tenemos que escoger diferentes opciones. Y también practicar deportes que nos oxigenan la mente y bueno, escribir ideas, eso, brainstorming, súper importante, tener nuestro propio álbum si queréis de ideas, o bien yo lo tengo en el móvil, yo voy capturando imágenes y cosas que para mí luego puedan ser interesantes para cualquier otra cosa. Y por supuesto es muy importante eso, descansar bien, dormir bien, y durante los espacios en los que estamos trabajando también, pues en este caso, hacer esos pequeños descansos para dejar volar la mente y así dejar entrar nuevas ideas. Espero con toda esta retahíla de conceptos sobre la creatividad que os he dado, que a lo mejor queda así como un poco, no he hablado de espiritualidad. La creatividad es espiritualidad, es esa conexión con nosotros mismos que tenemos que explorar, que tenemos que desarrollar, porque eso es lo que nos hace ser mejores seres humanos, tanto para vosotros mismos como para el resto de las personas que nos rodean. Y ese es el secreto,
A veces no tenemos que ser tan metafísicos, sino ser un poco más humanos, porque esa es la clave para luego pues poder compartir esa paz y esa serenidad y esas sonrisas con los seres queridos. Y si os ha gustado este programa, por favor, darle a like, darle a seguirme, seguirme en las redes si queréis, todas esas posibilidades, también el correo electrónico que pondré por aquí debajo. Todos aquellos que me habéis seguido hasta ahora, muchísimas gracias. Espero que haya nuevos seguidores y nuevas personas que estén interesadas en estos temas que para mí también me hacen vibrar y me hacen sentir feliz. Y muchísimas gracias a todos por estar ahí y por compartir conmigo ese feedback de que os gustan mis aportaciones. Gracias a todos. Hasta el siguiente programa. Estamos conectados.